eres mi escudo, eres mi fortaleza, está en ti. No tengas temor, yo soy suficiente. No huyas de mí. No tengas temor, yo soy suficiente. No huyas de mí. No tengas temor, yo soy suficiente. No huyas de mí. No tengas temor, yo soy suficiente. No huyas de mí. No tengas temor, yo soy suficiente. No huyas de mí. Gracias por lo que estás haciendo desde este lugar. Hoy reconocemos que todo lo que necesitamos proviene de tu esencia, proviene de tu poder. Nos despojamos en este día de todas nuestras formas, de todas nuestras maneras, y decimos, orando, convencidos en el Espíritu, que todo lo que necesitamos proviene de tu persona. Gracias porque hay una convicción en cada uno de nosotros, que hay algo sucediendo en cada hogar, en cada persona que está allí con una hambre y con sed de tu presencia, de escuchar lo que tú tienes a decir a sus vidas, a nuestros corazones, a recibir esa dirección y a recibir la ministración de tu Espíritu Santo. Que no hay duda, Señor, no hay duda de que en cada casa hay una presencia manifestándose, que está arrancando todo aquello que es ajeno a esa relación íntima con el Espíritu Santo, y estableciendo esa verdad que el Espíritu Santo es tan personal y tan real, que está parado junto a nosotros y permanece con toda su ayuda. Gracias, Señor. Queremos bendecirte y darte gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos muy alegres, muy contentos de estar una vez más unidos a través de las diferentes plataformas y poder llegar a tu hogar y juntos poder orar, poder tener un tiempo de adoración, poder alabar al Señor, poder escuchar su voz a través de la palabra, y que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas. ¿Sabe? Hay un deseo sincero de cada servidor, de cada pastor, de que hoy recibas lo que Dios quiere enviar a tu vida conforme a esa necesidad que estás presentando delante de Él, conforme a las riquezas de su gloria, seas recibiendo hoy a través de su palabra, a través de la ministración, de la alabanza, de la intercesión y de todo lo que aquí hagamos. Queremos sinceramente que recibas de parte de Dios. Así que prepárate con toda tu familia, si es posible. Termina de reunirlos y concentrarnos juntos en lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Y vamos a ir a la Escritura, porque si hay algo que va a ser valioso en este tiempo, es poder recibir todo lo que viene del Señor. Y hemos estado hablando acerca de la importancia, de lo valioso que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Cómo el Espíritu Santo se convierte en nuestro ayudador, cómo el Espíritu Santo puede direccionarnos hacia los planes de Dios, ser un consejero, un guía en nuestra vida y poder manifestar en nuestra casa, en nuestra familia, todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Miramos desde los evangelios cómo Jesús advirtió a sus discípulos
acerca de cómo ellos iban a poder enfrentar los tiempos que estaban por venir, a cómo ellos iban a poder establecer su reino, a cómo ellos iban a poder avanzar en las diferentes circunstancias de la vida, aun cuando esas circunstancias fueran difíciles, aun cuando esas circunstancias fueran complicadas. Pero es ahí donde Jesús hace una de las oraciones, hace uno de los clamores y deja sobre el corazón de sus discípulos y sobre nuestros corazones la promesa más maravillosa del Padre, que tiene que ver con el Espíritu Santo, que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, para poder manifestar todo lo que viene de Dios. El Espíritu Santo se convierte en nuestro ayudador. Por eso es que en tiempos como lo que hoy estamos viviendo, tal vez pudieras decir, no sé cómo actuar, no sé cómo avanzar, pero el Espíritu Santo está preparado para direccionar nuestra vida. Y desde ahí quisiera pedirte que fueras al libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, porque vamos a ver una de las declaraciones más valiosas que hace Dios acerca de la manifestación del Espíritu Santo. Isaías 11 habla de la promesa mesiánica, de cómo sobre la vida de Jesús iba a manifestarse el Espíritu de Jehová y las expresiones del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Y dice el versículo 1, saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esta profecía de Isaías 11 constituye una de las profecías mesiánicas, como decía el pastor Rubén, más importante, y comienza a desarrollarse desde el capítulo 7 y culmina en el capítulo 12. El capítulo 7 inicia con un juicio de Dios. Esto se pronuncia durante el reinado del rey Acaz, que era un hombre que se había alejado de los estatutos de Dios, de la palabra de Dios, había caído en adoración a otros dioses. Y fue un rey, esta historia también la podemos encontrar en el libro de Segunda de Crónica, fue un rey que saqueó el templo de Dios, tomó todos sus tesoros y en una ocasión, cuando iba a ser invadido, compró la ayuda de los asirios con estos tesoros de la casa del Señor. Entonces inicia con un juicio al rey Acaz, que era el rey de Judá. Y en ese tiempo todavía se puede ver la misericordia de Dios, que le ofrece su ayuda, su gracia, de enfrentar al enemigo con ayuda de Dios, pero la rechazó. Y él prefirió la ayuda del hombre. Entonces inicia con un juicio y en toda la profecía se ve Dios recordando al pueblo, a un remanente que no había cedido a haberse perdido, a adorar a otros dioses. Había un remanente y promete sanar al remanente, cubrirlo, guardarlo ante las injusticias de un rey. Y cae el capítulo 11 con la profecía de este rey que iba a gobernar con poder, con justicia, y el capítulo 12 culmina con adoración a este rey. Pero el capítulo 11 habla algo maravilloso, que iba a reposar sobre este rey justo el Espíritu de Jehová en todas sus expresiones. Y esta profecía se cumple en la persona de Jesucristo. La palabra dice en Colosenses que a Dios le agradó que habitara en Jesús toda su plenitud. Y en todo, en la vida y el ministerio de Jesucristo, lo vemos moviéndose en esta plenitud del Espíritu de Dios. La palabra nos enseña que Él hizo milagros, resucitó muertos, Él hizo grandes cosas en ese operar del Espíritu de Dios. Y también dice la palabra en Juan que nosotros tomamos de su gracia, de su plenitud, tomamos de su gracia. Y esa promesa está hoy para cada creyente, de esa ayuda, de esa plenitud, operando a través de la persona del Espíritu Santo. Amén. Nosotros escuchamos cuando el pastor Rubén leía Isaías capítulo 11,
habla de 7 espíritus de Dios. Habla del espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, y espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Hay algunas cosas que son importantes antes de continuar avanzando en este tema, que cuando nosotros hablamos de los 7 espíritus de Dios, nosotros creemos en un solo Dios. Es un Dios que se manifestó a nosotros en 3 personas diferentes. Él es Padre, Jesús que es el Hijo y el Espíritu Santo que es nuestro Consolador. Estos 3, dice la Escritura, dan testimonio en el cielo, pero estos 3 son uno. Y nosotros vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cuando nosotros hablamos de Pentecostés, es una dispensación donde el Espíritu Santo vino a obrar a través de la iglesia en la tierra, pero no quiere decir que es cuando el Espíritu Santo aparece por primera vez. Por eso entendemos que es un Dios, 3 personas, pero que tienen una misma naturaleza, tienen una misma esencia. Los 3 son omnipresente, omnipotente, omnisciente, y lo vemos desde el Génesis en la creación, cuando dice que en el principio estaba Dios. Ahí Juan nos habla de que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Nos habla del Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas, y dice Dios dijo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, vemos la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el momento que Él viene caminando hacia Juan el Bautista en el Jordán. Él es bautizado, ahí está Jesús presente, pero dice que el Espíritu Santo descendió en forma como una paloma que descendía, y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces, cuando hablamos de los 7 espíritus de Dios, no estamos hablando de 7 dioses, pero sí estamos hablando de expresiones, una expresión. Entonces nosotros vemos que se habla de el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y poder, el espíritu de conocimiento y temor de Dios. Cuando nosotros vemos la minora, que tengo una aquí a mi lado, nosotros podemos ver cómo esto representa esos 7 espíritus. Y esto es un elemento que se hace de es un elemento que una sola pieza, pero está comunicada por dentro, porque es donde se ponía el aceite. Pero vemos la parte del centro que comunica las otras. Entonces nosotros, cuando decimos el Espíritu de Jehová, estamos hablando del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sigue habilitándonos a usted y a mí para cumplir el propósito de Dios en esta tierra y para ayudarnos a ser de bendición en esta tierra, de influencia en esta tierra. El Espíritu Santo nos habilita a nosotros. Y lo vemos manifestado en el Antiguo Testamento y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de los espíritus de Dios, de esos 7 espíritus de Dios, estamos hablando de esa habilitación sobrenatural que el Espíritu Santo trae. Ahora, y es algo impresionante. Yo estaba leyendo acerca de esto, pastor, y leía, por ejemplo, la profecía de Zacarías, cuando Dios le dice al pueblo: van a reconstruir los muros. Y Dios se le revela a Zacarías a través de la minora, a través del candelabro, que era la representación del Espíritu Santo. Y Dios le dice a Zacarías: Zacarías, ¿qué ves? Y Zacarías responde: veo un candelabro, pero aún él no entendía lo que representaba, lo que significaba desde el punto de vista de la obra del Espíritu Santo sobre el pueblo. Pero lo poderoso en esa profecía es que el Señor le dice a Zacarías: este es un tiempo donde el Señor estaba haciendo una invitación al pueblo que había estado en cautiverio, que había estado oprimido por Babilonia, a una renovación, a una reconstrucción, a una nueva edificación. Pero que esa nueva edificación no iba a ser con ejército.
Eso hace referencia al esfuerzo humano, al esfuerzo natural, a la sabiduría humana. No, lo que le estaba diciendo Dios a Zacarías es que la reconstrucción del templo, que tenía que ver con la reconstrucción de la adoración, que tenía que ver con la reconstrucción de la vida propia del pueblo, así como nosotros reconstruimos nuestra propia vida, renovamos nuestra propia vida dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, ya no va a ser con el esfuerzo humano. Ahora iba a ser no con ejército, sino con su Santo Espíritu operando dentro de nosotros. Yo quería remarcar la importancia de las Escrituras en relación a lo que han dicho los pastores en este sentido de los 7 espíritus del Señor. Y las Escrituras son aplicables para toda nuestra vida, para toda persona, para toda la sociedad. Y es impresionante lo que dice el Señor, que nos va a convenir la venida del Espíritu Santo y que Él se marche. Vean, esto es tremendo. Y convenir significa provecho, utilidad. Y realmente tenemos que hacer nuestra la persona del Espíritu Santo, porque es de provecho para todos nosotros. Creo que esa profecía de la venida del Espíritu Santo es una profecía que debemos de tomar con mucha seriedad, es una profecía que debemos de hacerla nuestra. La importancia se da cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo nos habilita a nosotros en la tierra para vivir en una dimensión sobrenatural a través de su manifestación. Entonces, cuando nosotros vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre una persona, y cuando esa persona, el Espíritu Santo venía, era mudada en otro hombre. Hablaba de una mudanza del corazón, era parte de lo que hacía el Espíritu Santo, o sea, provocaba un cambio en el corazón del hombre. Por eso lo vemos cuando Saúl vino el Espíritu Santo sobre él y lo ungió, dice, lo mudó en otro hombre, transformó su corazón, pero a la misma vez te habilita. Entonces, lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es al Espíritu Santo entrando a la vida de un ser humano, habilitándolo para hacer cosas que normalmente él no puede hacer. Y ahí es donde, si nosotros entendemos esa ayuda, si nosotros entendemos esa conveniencia de trabajar de la mano con el Espíritu Santo, nos va a catapultar a una vida donde las posibilidades son ilimitadas. Es una vida de posibilidades ilimitadas, porque ya no estamos confiando en lo que nosotros podemos hacer. No se trata de nuestros recursos, no se trata de nuestras capacidades, no se trata de ninguna habilidad personal, sino por el contrario, es la unción que te habilita, te capacita para que te puedas mover en una dimensión sobrenatural. Entonces, cuando vemos al Espíritu Santo, lo que Él nos ha concedido, lo que está disponible para nosotros, no es como muy inteligente dejarlo a un lado. Entonces, nosotros podemos ver que dice que hay 7 espíritus que iban a venir sobre el Mesías. Y nosotros vemos a Jesús diciendo en Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Pero cuando nosotros vemos la vida de Jesús en esta tierra, es una vida sobrenatural, es una vida donde hay milagros, es una vida de sabiduría ilimitada, es una vida de un entendimiento que sobrepasaba el entendimiento del resto. Por eso es que Jesús transformó el mundo, literalmente, históricamente, espiritualmente, religiosamente. Jesús produjo un cambio en el mundo, y producir un cambio en el mundo en aquella temporada no es igual que hoy, no tenía todos los medios. Y ese mismo Jesús dice, lo que ustedes me han visto hacer a mí, y cosas mayores van a hacer en mi nombre. Y eso pone un estándar muy alto. Eso pone un estándar muy alto, pero a la misma vez es alentador, es esperanzador. Entonces,
tenemos que aprender a manejar esto. Por un lado, es un reto, decir, todo lo que hizo Jesús yo lo puedo hacer. Todos los milagros que hizo Jesús yo lo puedo hacer. Y sé que más de alguna persona pudiera decir, no, ustedes siempre han dicho eso, pero nunca hemos visto esa magnitud de una obra que Jesús hizo en un hombre, que no sea Él. Claro, por eso te digo que es un reto, es una vara muy alta. La Biblia dice que Dios quiere que nosotros lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Pero cuando estamos hablando a la medida de la estatura, también se habla de santidad, estamos hablando de una sabiduría, estamos hablando de una consagración, estamos hablando de una vida donde se fue desarrollando algo, y en el tiempo dice el Señor que nosotros deberíamos de apuntar a llegar a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo en todos los sentidos. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. Pero Jesús dijo, ¿verdad? El Espíritu de Dios está sobre mí esa palabra es clave, hay una razón por la que el Espíritu Santo quiere impartir de Él a nosotros, de su omnisciencia, de su omnipotencia, de esas cualidades que Él tiene, que para nosotros vivir en esta dimensión nos pudieran dar una ventaja en la vida para cumplir nuestro propósito. Entonces oímos hablar de los 7 espíritus de Dios, oímos hablar de los dones del Espíritu Santo, oímos hablar de la unción del Espíritu Santo, y nosotros necesitamos comenzar a tomar todos esos elementos y llevarlos a un nivel de exactitud, de tal manera que podamos descubrir qué es lo que el Señor nos ha concedido, qué es lo que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Y de esa manera, cuando estemos enfrentando circunstancias difíciles y el desamparo, el abandono, la orfandad, la escasez, el sentirnos que no tenemos lo que se requiere para enfrentar lo que estamos enfrentando, en la medida que nosotros vamos adentrándonos, descubriendo a la persona y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, esa orfandad, ese desamparo va en un estado de disminución, porque estamos aprendiendo no solamente a confiar que Él está perfeccionando una obra buena en nosotros, sino que también estamos aprendiendo a operar en una dimensión de autoridad, de revelación, de entendimiento espiritual, que nos está colocando en una posición donde cuando una circunstancia se presenta, entonces nosotros la vamos a enfrentar no desde nuestra fuerza, sino desde la habilitación que el Espíritu Santo nos da a nuestra vida. Eso hace que los 7 espíritus de Dios sean importantes, porque piense en estos 7 espíritus. Primero dice, Espíritu de Jehová. El Espíritu del Señor, dice, está sobre nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Pero dice, Espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Dios. Pero 4 de esos espíritus tienen que ver con la omnisciencia de Dios. Sabiduría, Dios es el Dios de toda sabiduría. Inteligencia, Dios es el Dios de toda inteligencia. Consejo, Dios es el Dios del consejo. Y Dios es el conocedor de todo. Entonces hay un énfasis, fíjese bien, hay un énfasis en lo cual Dios nos está queriendo llevar a nosotros. Es que nos movamos en un nivel de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de conocimiento, de tal manera que nuestra perspectiva de vida sea una perspectiva donde nosotros miramos todas las cosas desde la perspectiva de Dios. Aprendemos a accesar a esa omnisciencia de Dios y la traemos aquí a la tierra. Recuerde lo que dice la Escritura: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Entonces piense en un Dios en el cielo que dice: yo quiero proveerles a ustedes de mis 7 espíritus.
Y Apocalipsis 5 nos habla de que va a ser enviado sobre toda la tierra. Entonces esos 7 espíritus están siendo enviados para habilitar a sus hijos, para habilitarlo a usted. Pero una vez más, son expresiones del Espíritu Santo. Es como el Espíritu Santo diciendo: yo quiero darte sabiduría, quiero darte inteligencia, quiero darte consejo, quiero darte poder, quiero darte conocimiento, quiero impartirte temor de Dios, porque son cosas que Él quiere hacer. Que cuando nosotros tenemos eso, entonces, hermano, nuestra vida, nuestra forma de sentir, nuestras emociones, nuestra forma de ver, de pensar, de analizar, va a sufrir un cambio de tal manera que cuando la Biblia dice: como es el hombre en su pensamiento, así es él. Imagínese usted con una sabiduría que podemos accesar de Dios y nosotros lo tenemos el entendimiento, entonces yo me voy a ver diferente. Entonces, cuando yo comienzo a tener entendimiento de esto, yo voy a convertirme en alguien que de acuerdo a cómo piensa Él es. Entonces, si yo sé que no soy inteligente, pero tengo acceso a eso, de alguna forma yo voy a aprender a estar confiado en que el Señor sabe en qué momento yo necesito de algo, yo lo busco, Él me lo imparte, y entonces comenzamos a entrar en esa dinámica de la omnisciencia de Dios. Tenemos acceso. Él quiere revelarse, Él quiere hablar, Él sigue hablando. Él dijo que nos quiere guiar a toda verdad. Él nos quiere enseñar todas las cosas. Él, escuche lo que le digo, Él quiere enseñarnos todas las cosas. Porque cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él quiere guiarnos a toda verdad. Él no quiere que caminemos en oscuridad. Él no quiere que caminemos en ignorancia. Él no quiere que caminemos en confusión. Él no quiere que caminemos en temor. Él no quiere que caminemos en incertidumbre. Él no quiere que andemos así. Por el contrario, Él dice: yo quiero guiarlos a toda verdad. Y cuando nosotros leemos eso en el Nuevo Testamento, es cuando podemos poner tanto el Viejo como el Nuevo juntos y saber que Dios desde el principio siempre quiso estar ahí para nosotros, para que caminásemos en esa dimensión donde de su plenitud tomamos todos. De su plenitud podemos tomar todo. Eso es algo que Él nos promete. Dice: de su plenitud vamos a ir y vamos a tomar. Y Él está diciendo: yo quiero darte. Yo quiero habilitarte a que te muevas en los dones del Espíritu Santo. Quiero que tú seas alguien que puede discernir espíritus. Yo quiero que tú seas alguien que puede profetizar. Yo quiero que tú seas alguien que hace milagros. Yo quiero que seas alguien que puede tener el don de fe. Yo quiero que seas alguien al cual yo le quiero impartir el don de sanidad. Yo quiero que tú hables en lenguas, que también tengas interpretación de lenguas, que puedas entrar a palabras de sabiduría, de conocimiento, palabras que nadie sabe y que yo te las voy a revelar. Y entonces vemos una intención de Dios. Y esto es lo primero que quiero establecer, que hay una intención de Dios donde Él dijo: yo no los voy a dejar solo, no los voy a dejar huérfanos, desamparados. Y el mismo Dios que dice: no los voy a dejar solos, no los voy a dejar desamparados, les voy a enviar al Espíritu Santo. Ese mismo Dios en las Escrituras comienza a revelarnos la forma en que Él va a hacer efectiva esa promesa. Hay una forma que voy a hacer efectiva esa promesa, dice el Señor, de no dejarlos huérfanos. La forma en que voy a hacer efectiva esa promesa es que ustedes entiendan que les voy a enviar al Espíritu Santo que mora en ustedes. Y Él es omnisciente, y de esa omnisciencia ustedes pueden tomar. Les voy a mostrar los dones del Espíritu Santo, y ustedes entiendan que el Espíritu Santo le va a dar a cada uno por lo menos un don. Por lo menos un don. Tú tienes por lo menos garantizado un don del Espíritu Santo. Y cuando te estoy hablando de un don del Espíritu Santo, te estoy hablando de una habilitación sobrenatural. No te estoy hablando de que yo tengo el don de las manos y puedo dibujar. No. Eso un montón de gente puede dibujar. Pero del don que yo te estoy hablando es un don que solo es dado a los hijos de Dios.
y es habilitado a los hijos de Dios. Es para ti y para mí, nosotros que hemos recibido a Cristo Jesús, que el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Amén. Cuando eso ocurre, nosotros tenemos acceso a una habilitación del Espíritu Santo para que nos movamos en una dimensión sobrenatural. Y es que, pastor, somos débiles y el Espíritu Santo nos fortalece en nuestra debilidad. Lucas 4:18 habla que el Espíritu de Dios está sobre mí, dice Jesucristo, por cuanto me ha ungido para desarrollar sanidad, libertad, predicar la salvación a los que están en prisiones. Y es precisamente el conocimiento nuestro de nuestra debilidad y nuestra necesidad de Dios donde Dios se glorifica. Y parte de la gloria de Dios sobre nosotros tiene que ver con esa habilitación en aquellas necesidades, en aquellas debilidades que como seres humanos tenemos, inclusive para todos los ámbitos de nuestra vida que están en dirección al propósito divino. Porque Dios quiere habilitarnos para poder cumplir con el llamado, con el propósito, con asignación. Todo ese poder de Dios que está al alcance de nosotros. Y cuando el pastor estaba hablando de la minora, y en un momento empezó a hacer señales, así en la misma forma que tiene la minora, yo veía momentos donde el Espíritu Santo viene sobre nuestra vida con una habilitación específica, para un mover específico, para un actuar específico, para lo que se necesite en el momento justo. Y podemos ver en los diferentes escenarios del Antiguo Testamento y así del Nuevo, cómo el Espíritu Santo habilitó a los hombres en necesidades específicas. Entonces, cuando hablamos en esta plataforma de revelación del Espíritu Santo, de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, las manifestaciones de Él, los dones, los 7 Espíritus de Dios, está cargado de tanto poder, donde nosotros somos habilitados específicamente para aquellas cosas donde nosotros necesitamos ese poder de Dios, porque en nuestra debilidad el Señor se va a glorificar. Entonces yo estaba recordando cuando el pastor estaba hablando, lo pude ver cuando tenía 14, 15 años. En ese tiempo era un futbolista, jugaba muy bien, por cierto. Creo que tenía una habilitación especial para jugar fútbol. Pero yo podía verlo a él y de pronto lo vi en todas las transiciones de su vida hasta el día de hoy sentado. Y los niveles de revelación, y yo podía ver el espíritu de sabiduría sobre él, que ha venido en una progresión con los años, con el conocimiento de Dios que ha venido sobre su vida, dándole habilitaciones para entendimientos, porque yo lo veía en la evolución de sus años y digo, qué impresionante cómo el Espíritu Santo puede venir literalmente llevándote a etapas de revelación donde se quedan en ti y eres mudado. Se ve la diferenciación por el poder del Espíritu de dónde estábamos antes y dónde estamos hoy con respecto a la revelación. Así es, amén. Y nosotros podemos ver entonces cómo la Biblia inicia y termina hablando de la obra del Espíritu Santo. Génesis nos dice que Él se movía sobre la faz. Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, dijo, hagamos. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo inicia desde el principio hasta el final, porque en Apocalipsis dice que, como mencionó mi esposo, fue enviado a la tierra. Entonces vemos toda una operación en el Antiguo y en el Nuevo Testamento del Espíritu Santo. Pero también debemos de quedar en nuestra mente, en nuestro conocimiento, que el Espíritu Santo es una persona, no es algo, es alguien. Y esa es la perfecta Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que cuando nosotros estamos hablando en Isaías de los 7 espíritus, no es que hay 7 Espíritus Santos, sino que hay un solo espíritu que se manifiesta de distintas formas. Por eso nosotros vemos aquí en su palabra cuando dice Efesios 4:4,
un cuerpo, un espíritu, fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Entonces vemos cómo la verdad, esta verdad se es revelada a los apóstoles, de que el espíritu es uno. Y entonces miramos en 1 de Corintios capítulo 12, 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Vemos también en el 5, hay diversidad de ministerios, pero el espíritu del Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el espíritu del Señor es el mismo. Entonces nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo se quiere manifestar a nuestra vida, pero es un Espíritu Santo. Y entonces cuando vemos la palabra en Isaías, reposará, está diciendo que Él quiere establecerse, reposar, asentarse en la vida de nosotros. Y cuando nosotros miramos el número 7 en específico, el número 7 habla de completar. Y entonces no solamente establecerse en Jesús, este espíritu, sino que es enviado a la tierra. Y el Espíritu Santo quiere completar la obra en cada uno de nosotros, en distintos momentos de necesidad, y manifestarse a través de cada uno de estos espíritus que nosotros vamos a estudiar. Entonces, desde esa plataforma nosotros podemos encontrar estas 7 expresiones del Espíritu Santo. Y la primera que comienza a hablar Isaías, en Isaías 11:2, tiene que ver con el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia, que tiene que ver con una habilitación para poder enfrentar las diferentes situaciones de la vida, para poder escoger de manera acertada, de manera correcta, las decisiones que podamos tomar. Entonces, cuando nosotros vemos la operación del espíritu de sabiduría e inteligencia, la podemos ver desde una plataforma donde somos habilitados para saber discernir, para saber escoger. Es la habilitación práctica para poder escoger lo bueno de lo malo, para poder tomar de una forma sabia, para poder tomar de una forma concreta lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, cuando miramos esto, miramos a lo largo de la Escritura diferentes personajes, miramos reyes, miramos sacerdotes, miramos personas que fueron habilitadas. En el Nuevo Testamento podemos encontrar una de las historias más impresionantes, es la historia del rey Salomón. Cuando él es asentado en el trono como sucesor de David, era un hombre joven. Y cuando él se ve en esa dimensión de gobierno, en ese desafío de poder direccionar al pueblo, él tenía una de las labores más importantes, que era reconstruir el templo de Dios, era poder reconstruir todo lo que simbolizaba el templo, la adoración, la presencia del Señor. Es interesante ver que lo que él pide a Dios tiene que ver con un espíritu de sabiduría e inteligencia. Tal vez hoy nosotros pudiéramos estar con muchas necesidades. Tal vez hoy pudiéramos decir: pastor, me hacen falta recursos, me hacen falta algunas puertas que se abran, necesito algunas situaciones que comiencen a venir a mi favor. Pero qué importante es poder entender que cuando nosotros recibimos ese espíritu, el espíritu de sabiduría e inteligencia, es la habilitación de Dios para escoger, para seleccionar lo mejor. Salomón le dice a Dios: Señor, ayúdame para poder escoger, diferenciar lo bueno de lo malo. Necesitaríamos comenzar definiendo espíritu de sabiduría. Y por otro lado, ver que cuando Isaías 11 nos habla de sabiduría e inteligencia, los pone a la par. Entonces es como diciendo, cuando el Espíritu del Señor te habilita con sabiduría, es también con inteligencia. Cuando el Espíritu del Señor te habilita con un consejo, es también con poder. Y cuando te habilita con conocimiento, lo hace también con temor de Dios. Y es importante definir sabiduría, porque yo veo que uno de los errores que nosotros podemos cometer es dejar esta sabiduría en un nivel terrenal. Y podríamos predicarlo así. Y yo he cometido el error de dejarlo en un nivel también
a veces muy bajo. Pero la Biblia nos habla de diferente sabiduría. Nos habla de una sabiduría que es terrenal, que es carnal, que es humana. O sea, el hombre tiene sabiduría. Si no, no hubiéramos logrado todo lo que hemos logrado como humanidad. Todo lo que nosotros vemos en esta época como tecnología, como desarrollo, es parte de unas capacidades que el hombre tiene. Y son capacidades sorprendentes, porque ¿quién hubiese pensado hace 60 años que el hombre iba a estar en la luna? Era una locura. ¿Quién iba a pensar de los aviones que hoy están en el espacio? Hoy tenemos satélites en el espacio. Hoy se está hablando ya del primer viaje privado como de negocio a la luna. Son cosas locas que el hombre ha logrado porque tiene un grado de sabiduría y un grado de inteligencia que Dios le dio para que el hombre pudiese llevar a cabo la misión. Pero que cuando el hombre cae en pecado, hay algo que se corta y él queda en su propia sabiduría. Entonces, por eso es que el hombre hoy lleva a cabo soluciones que, por el contrario a ser una solución, provocan un mayor problema. Tenemos soluciones que nosotros no tenemos la capacidad de ver que mañana van a generar un problema. Entonces, vamos a ver que se desarrolló la revolución industrial para producir en masa, para generar un movimiento económico, y entonces comenzaron con la tecnología a desarrollar maquinarias que hacían que las cosas tuviesen una mayor calidad, que se produjeran en mayor cantidades y a mayor velocidad, pero que de repente esas mismas fábricas que fueron para un bien en un momento, hoy es lo que han destruido todo lo que es la capa de ozono y es lo que están produciendo el recalentamiento global. Entonces, esa sabiduría es limitada, pero hay otra sabiduría que es la diabólica, y es lo que el diablo hace como una copia. El diablo no crea nada ni inventa nada. Lo único que sabe hacer el diablo es lo siguiente: el diablo ve lo que Dios está haciendo, y de lo que Dios está haciendo, él busca la forma de hacer todo lo contrario, de tergiversar los diseños de Dios. Entonces el diablo ve lo que Dios quería hacer en el matrimonio del hombre, y él genera un diseño paralelo caído. El diablo ve lo que quería hacer el hombre con Dios en una persona, y él crea un diseño paralelo. Esta sabiduría es diabólica. Es como Dios nos hizo a nosotros para ser adoradores, y dentro de nosotros llevamos cántico nuevo, dentro de nosotros llevamos adoración para el Señor. Es impresionante cómo, si nosotros pudiéramos entrar en esa dimensión de adoración, nos daríamos cuenta que todos llevamos un cantante por dentro, un escritor por dentro, un poeta por dentro, porque hay algo creativo que Dios depositó dentro de nosotros. Entonces la sabiduría diabólica lo que hace es esa inspiración que Dios quiere darnos, ser nuestra fuente. Entonces Él se convierte en fuente para aquellos que caminan separados de Dios. Y el hombre logra mucho con una inspiración diabólica. Hay cosas que nosotros vemos que decimos, wow, ¿cómo lograron hacer eso? Y el diablo mismo se encargó de dar una inspiración. Entonces, cuando hablamos de espíritu de sabiduría, tenemos que llevarlo al nivel que es la sabiduría de Dios, de lo que estamos hablando. Y la sabiduría de Dios es ilimitada. Entonces, si yo la defino, yo definiría sabiduría, es como la capacidad de ver la verdadera esencia de la cosa desde la perspectiva de Dios. En otras palabras, la sabiduría no ve solo la apariencia, la sabiduría ve la esencia. Entonces, cuando el Señor quiere darnos sabiduría, Él lo que quiere es que nosotros no nos quedemos en el nivel más bajo, que es desde los sentidos. Porque los sentidos nos dan una percepción, nuestras experiencias. Por eso, si definimos sabiduría desde una forma natural, hablamos de conocimiento, hablamos de experiencias que algunos han tenido,
hablamos de comprensión, pero eso puede ser desde mi lugar. Pero la sabiduría es el Señor irrumpiendo en tu vida, enseñándote la esencia de algo que vos no estabas viendo, abriendo tus ojos de tal manera que tú dices, ahora entiendo lo que no entendía, veo lo que no veía, pero va tomada de la mano con inteligencia. Pero no sé si ustedes quisieran decir algo sobre sabiduría antes de entrar a inteligencia y ver cómo operan los dos de la mano. Yo quisiera añadir algo a lo que decía Pastor. La sabiduría terrenal en relación a la sabiduría divina, ¿cómo la diferenciamos? Siempre que se manifiesta la sabiduría terrenal, tiene un enfoque en el ahora, en tratar de resolver los asuntos del ahora. Pero cuando nosotros comenzamos a meditar, el pastor decía, viene de revelar la esencia, no solo la necesidad, cómo resolver una necesidad. La sabiduría divina tiene una connotación eterna, está ligada a lo que Dios quiere hacer. Por eso que cuando el pastor decía algo que me llamó mucho la atención, muchos de estos espíritus fluyen desde un atributo de Dios que es la omnisciencia, el saber lo que va a pasar, el saber hacia dónde vamos. O sea, Dios no está desconectado del futuro, Dios no está desconectado de hacia dónde nos va a llevar. Entonces la sabiduría divina siempre va a ser esa revelación que va a traer Dios sobre nuestra vida, pero que nos va a seguir conectando hacia un propósito. No solamente a resolver un asunto temporal, no solamente a resolver un problema del hoy, sino conectarnos hacia lo que Dios quiere hacer. Y desde ahí me gustaría que pudiésemos hablar de un ejemplo práctico que podamos leer desde las Escrituras de alguien que fue habilitado con espíritu de sabiduría e inteligencia. Y allí nosotros vemos inmediatamente la vida de Salomón. La Escritura dice que no ha habido ni habrá alguien con la sabiduría de Salomón. No habrá un hombre en esta tierra, ni antes ni después de él, que haya tenido la sabiduría que él tenía. Eso dejando a Cristo fuera, entendiendo que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Pero se habla de Salomón y creo que sería el mejor ejemplo. Y por eso me gustaría que pudieras leer el versículo del momento en que Salomón está a punto de estar recibiendo de parte de su padre el reinado, siendo un joven. Entonces, siendo un joven, él está preocupado por todas las cosas que él va a tener que enfrentar y él habla con Dios y quisiera que leyéramos ese pasaje. Segunda de Crónicas 1:8 dice, y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pudiste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieran mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Cuando está leyendo eso usted de Salomón, específicamente cuando Dios le contesta y le dice, como no has pedido para ti, Santiago 3:15 habla que la sabiduría que viene de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Salomón no pidió nada para él, literalmente pidió la sabiduría de Dios. No quería absolutamente nada más, aunque estaba pidiendo lo mejor, pues en la sabiduría de Dios están todas las respuestas. Hablamos de que el espíritu de sabiduría viene de la fuente de Dios. Como viene de la fuente de Dios, está por encima de cualquier conocimiento humano, sabiduría humana, expertise humano. Y tiene una fuente inagotable,
Una fuente que viene, como dice Santiago, proviene de arriba. No se puede mezclar con lo que está pasando en la tierra, no se puede mezclar con lo que están desarrollando los hombres, aún por mucha inteligencia y desarrollo que tengan, porque tiene otro nivel y tiene otro propósito. En este momento Salomón dice: yo entiendo que el pueblo es grande y es tan grande que no lo podemos contar. No puedo, reconozco que no tengo la habilidad, no tengo la sabiduría, y pide precisamente no para él, sino para ser bendición del pueblo. Me gusta mucho de que Dios le dice: por cuanto había esto en tu corazón. Sí. Yo puedo ver a Dios agradado con la elección de Salomón. Bien pudo haber decidido actuar en su propia sabiduría, pero él pidió la sabiduría de Dios. Y Dios se agradó y le dice: por cuanto estaba esto en tu corazón. Y él fue recompensado porque le dio lo que no había pedido. Entonces después vemos a Salomón aconsejando en los proverbios, en gran parte de los proverbios, que elijamos, que amemos la sabiduría. Pero por sobre todas las cosas, porque Dios desea que elijamos, que no rechacemos esa sabiduría que está a disposición nuestra a través de la persona del Espíritu Santo. Así es, y como bien decís, Carla, un agrado de parte del Señor, pero ese agrado fue porque la razón por la que quería pedir sabiduría a Salomón era porque había un propósito para servir al Señor. Amén. Entonces, cuando nosotros pedimos sabiduría al Señor, pero la pedimos para servirle a Él, para que lo que hagamos el Señor nos dé la gracia y el entendimiento y la capacidad de poder ver ante una circunstancia. Por eso a mí me gustaría solo mencionar que sabiduría es la capacidad de reconocer la esencia de las cosas, mirando a través de las apariencias. Y entonces cuando Salomón le estaba pidiendo esta sabiduría, era porque él iba a pedir un juicio para juzgar bien a su pueblo y hacerlo de manera correcta, tener un buen juicio. Entonces vemos adelante cómo comienzan a aparecerle circunstancias a Salomón en las que él va a requerir de la sabiduría divina de Dios para hacer lo correcto, lo justo. La sabiduría es útil para asuntos de justicia. Amén. Y para asuntos de gobierno. Sabiduría. Y cuando hablo de gobierno, no estoy hablando de política, estoy hablando de todo aquello que nosotros como individuos ejercemos un liderazgo. Entonces, cuando hablamos de gobernar, si yo ejerzo un liderazgo en mi casa, si yo ejerzo un liderazgo gerencial, empresarial, si soy un hombre de negocios, si soy parte del Estado, si soy un pastor, yo necesito que lo que yo hago lo haga con justicia y lo haga con una sabiduría correcta para gobernar bien. Y se lo voy a demostrar bíblicamente porque en Primera de Reyes, el capítulo 3, el verso 7, y en Segunda de Crónicas, capítulo 1, verso 7, son dos momentos donde se narra la historia donde Dios se le aparece a Salomón y Salomón habla con Dios. Entonces dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de mi padre David. Él reconoce, ya tiene un estado de entendimiento, ¿no? El entendimiento es lo que yo logre, lo que yo estoy, donde yo estoy, no es por mérito propio, no tiene que ver ni siquiera con mi padre, eres tú el que me ha puesto. Y eso ya es sabiduría, porque a veces nosotros le tomamos más cariño al jefe que te promueve que al Dios que en realidad tocó al jefe para promoverte. Y ahí ya comenzamos a carecer de sabiduría porque ya no estamos viendo la esencia. Recordemos la palabra, sabiduría es ver la esencia. Si yo recibo una promoción y yo no soy sabio y tengo la capacidad de ver la esencia, entonces yo le voy a agradecer a la persona. Así es. Y no voy a entender que mi fuente es Dios. Pero si yo soy alguien que tiene sabiduría, entonces yo voy a ser agradecido con la persona que me está haciendo un bien.
pero voy a entender que solo es un instrumento que se ha dejado utilizar para lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces yo veo la esencia, no me quedo en lo superficial. Entonces Salomón está diciendo, yo soy joven, una vez más, reconozco quién soy. Algunos comentaristas creen que tenía entre 17 y 19 años. Un hombre gobernando sobre toda una nación a esa edad. Ya es sabio, porque un joven a los 16, y yo me recuerdo, creemos que la sabemos toda, que nosotros no necesitamos a nadie, que nosotros tenemos capacidades que nadie más tiene. Pero Salomón tiene la humildad para decir, yo soy joven y no sé. Porque ahí comienza la sabiduría, diciendo no sé. Cuando sé mucho, no necesito la sabiduría de Dios. Entonces Salomón dice, no sé salir y no sé cómo entrar. Y tu siervo se coloca ahora diciendo, yo estoy en esta posición. Amén. Para honrarte a ti, para servirte a ti, y estoy en medio de tu pueblo al cual tú escogiste. En otras palabras está diciendo, al pueblo que yo voy a gobernar no es mío, es tuyo. Entonces, de la forma que lo voy a tratar, debo de hacerlo con mucho cuidado. Entonces, si yo soy pastor de esta iglesia, las personas que son parte de la iglesia no son mías, no me pertenecen a mí. Si yo entiendo que son de Dios, entonces yo voy a tener cuidado en cómo las trato. No las uso, no me aprovecho, no hago las cosas por ganancias deshonestas, sino lo hago para agradar a Dios y para servir a las personas. Este es un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar. Eso es lo primero. Y por eso es que yo digo que ya Salomón tenía sabiduría, porque Salomón vio a su padre gobernando y sabía que en algunos momentos el rey le iban a venir situaciones que él necesitaba juzgar con justicia. Entonces yo tengo que ver con justicia todo. Pero no mi justicia, sino la justicia de Dios. No mi propia justicia, sino la justicia de Dios. Yo tengo mi propia justicia. Las naciones de la tierra tienen su propia justicia. Por eso es que yo hablaba que la sabiduría de la que estamos hablando no es la sabiduría humana, porque la sabiduría humana llama cosas justas a cosas que Dios no las llama justas. La sabiduría humana llama cosas buenas que Dios no las llama buenas. Y lo triste es que un creyente, alguien que se llama creyente, viva en una dimensión donde en realidad lo que lo gobierna es la sabiduría humana y no se somete a la sabiduría celestial. Y cuando hacemos eso, al final, cuando tengamos que enfrentar situaciones en nuestra vida que nos trascienden, y en ese momento le decimos, Señor, dame sabiduría. Pero el Señor está diciendo, yo te estoy queriendo dar sabiduría todo el tiempo y la has rechazado, pero ahora que te es conveniente quieres, pero no la puedes recibir porque hay un asunto de fe no resuelto en tu corazón. Entonces no me vas a creer lo que te puedo decir hoy, porque no me has creído lo que te dije ayer. No me has creído lo que te dije en mi palabra, porque contradice. Y ahí salen las frases de algunas personas que dicen, a mí no me parece, yo creo, es que yo pienso. Y cuando tú dices, yo pienso, yo creo, a mí me parece... Y esto ofende a muchas personas cuando me lo escuchan decir. Han habido personas dentro de la iglesia que cuando yo he dicho esto, ahí han dicho que yo los conozco, que han dicho, ese Arsenio está loco porque ahora me quiere decir a mí cómo pensar. No, yo no te quiero decir cómo pensar. Lo que yo sí te digo es que mi consejo es que tú pienses como piensa Dios. Amén, amén. Que tú creas en lo que Dios dice, que tú hagas las cosas como Dios las dice. Eso es sabiduría. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el temor de Dios es tener reverencia a que lo que Él dice desde su omnisciencia, que Él es sabedor de todo, que yo apenas con costo estoy, hoy apenas, el mundo hoy no entiende ni el COVID, no entiende nada,
¿Cómo vamos a entender 10 años adelante? O sea, yo no tengo entendimiento de todo lo que va a acontecer adelante. Entonces yo tengo que confiar en la sabiduría de Dios, que Dios sabe lo que está haciendo en esta temporada y que Él sabe, y que yo lo que tengo que hacer es darme sabiduría para no juzgar por los ojos, sino en la esencia de lo que tú estás haciendo. Pero es juzgar con justicia. Entonces Salomón dice, yo necesito aprender a ser justo. Justo cómo trato a las personas que laboran conmigo, justo cómo trato a mi familia, justo cómo trato al prójimo, justo cómo trato a mi jefe, cómo trato a los que están subordinados a mí. Por eso es que hablábamos de que sabiduría es para justicia y para gobernar. Entonces él dice, para discernir, dice Salomón, da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Él está pidiendo dos cosas: juzgar desde la esencia y saber separar lo bueno de lo malo. Entonces cuando él le pide esto, dice, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. ¿Por qué le agradó? A Dios le agrada cuando nosotros pedimos exactamente lo que Él está queriendo que hagamos. Entonces, si Dios lo estaba poniendo como rey, Dios lo que quería es que Salomón fuese justo con el pueblo y a la misma vez supiese separar de entre lo bueno y de lo malo. Porque al separar lo malo de lo bueno, la idea de la sabiduría, que es aplicación de ese conocimiento, es que termines haciendo lo bueno. Entonces le dice, por cuanto pediste esto y porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, y ahí comienza a enumerar cosas que tal vez usted y yo pediríamos, Señor, dame vida, pero ¿para qué vivir mucho sin sabiduría? Vivimos mal. Ni pediste para ti riqueza, Señor, dame reales. Deportistas que ganan millones de dólares, que pareciera que son imposibles de gastar y hoy están indigentes. No tienen con qué vivir. Ni pediste la vida de tus enemigos. En otras palabras, desintegra a mis enemigos que tengo hoy. Claro. Porque van a aparecer, los enemigos siempre van a aparecer. Y no vas a estarle llamando al Señor, matalos cada vez que aparecen. Sino que tenemos que aprender sabiduría de cómo enfrentar a aquellas personas que se nos oponen. Sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tu palabra y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Ahora, segunda de Crónica, en el verso 10 del capítulo 1, él está pidiendo sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Entonces le dice, por cuanto no pediste otra vez riquezas ni bienes, y le añade gloria, o sea, fama, ni la vida de los que gobiernan, entonces los que quieren tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido de ti sabiduría y ciencia. ¿Para qué? Para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riqueza, bienes y gloria. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que si tenemos sabiduría, lo produce todo. La sabiduría produce la justicia. ¿Usted sabe cuánta gente es injusta? Déjeme decirle algo. A mí me sorprende. A mí me sorprende ver gente tan injusta. Aún en los tratos con tu hermano. Es injusto cómo se tratan entre hermanos. Cómo unos se quieren aprovechar del otro y no lo pueden ver. O no lo quieren ver. No tienen la capacidad, porque parte de la sabiduría es entender la esencia. Y si la esencia está desviada de Dios y yo soy sabio, por eso se requiere el temor, para que yo me aparte. Entonces, cuando hablamos de inteligencia, sabiduría e inteligencia, entonces vamos a ver que van de la mano. La sabiduría es la esencia, pero la inteligencia es el conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo puesto en práctica. Por eso es que van de la mano. No sé si quería decir algo. Yo quería decir algo en relación a la sabiduría de Dios y encontré
En 1 Corintios capítulo 2, a partir del 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo ni de los gobernantes de este mundo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la escondida, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó a los que lo aman. La última parte, que Dios preparó a los que la aman, a los que lo aman. Esto es muy importante. Para mí eso es la llave. Y lo que lo aman es las personas que obedecen, las personas que actúan en justicia, que el centro de ello es el Señor. La sabiduría y la inteligencia son del Señor. Amén. Quisiera que leyéramos, esta es una historia donde vemos una sabiduría y un espíritu de inteligencia fluyendo en Salomón impresionante. Y con esto vamos a ir cerrando para el día de hoy. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer moramos en la misma casa, y yo di a luz estando ella en casa. Aconteció al tercer día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y moramos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado. Y lo puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la mujer dijo: no, mi hijo es el que vive, tu hijo es el que está muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el que está muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Y el rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el que está muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el que está muerto y mi hijo es el que vive. Y el rey: traedme una espada. Y le trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo: partid por en medio al niño vivo y darle a la mitad a una y la otra mitad a la otra. Y entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a este niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a la otra. Cuando nosotros miramos esta historia, una de las cosas que hablábamos acerca del espíritu de sabiduría era poder reconocer la esencia, no solamente lo externo, sino poder reconocer la esencia de lo que está aconteciendo en la situación específica. Entonces cuando yo veo esta historia y miro al rey Salomón diciendo: ok, la manera en cómo vamos a resolver este asunto es a través de una acción natural. Le dice a las dos mujeres: vamos a partir al niño y cada quien tome su mitad. Pero es interesante ver que la sabiduría que estaba en Salomón era en que él sabía que la verdadera madre del hijo nunca iba a permitir que el niño muriera. O sea, Salomón sabía que para poder encontrar lo que estaba pasando, para resolver el asunto de lo que estaba aconteciendo, no era ver solamente o escuchar la información que estas dos mujeres estaban hablando acerca de hacerse justicia una a la otra, acerca de poder tener lo que ellas querían. Lo que podemos ver en esta historia es que Salomón fluye bajo el espíritu de sabiduría
porque él logró ver más allá de lo que se estaba escuchando, más allá de lo que se estaba viendo, sino logró saber que lo que estaba en el corazón de cada una de las mujeres era lo que iba a definir quién era la verdadera mamá. Yo no sé cómo fue este momento, ¿no? Pero normalmente cuando eso pasaba en los tiempos antiguos, el rey estaba sentado en su trono y la gente estaba a una distancia y muchos hacían reverencia, entraban a traerle algunos casos al juez, al rey, para que actuase como juez. Y un juez debe de impartir justicia. Entonces, cuando estas mujeres vienen, yo no sé exactamente qué edad tenía Salomón. No sé si fue una historia en sus primeros años o ya estaba entrado en años, pero sí me imagino a Salomón sentado en su trono, escuchando el relato de estas dos mujeres. Una versión totalmente opuesta a la otra. Y en medio, un bebé que su vida iba a ser marcada. Que de él dependía el destino de este bebé, el futuro de este bebé. Y si él entiende que de lo que él dijese, él tiene que entregarle cuentas a Dios. Porque de toda palabra dicha de nuestra boca, le vamos a entregar cuentas a Dios. De todas las acciones que hacemos, le vamos a entregar cuentas a Dios. Y si usted piensa la repercusión que hay detrás de eso, porque a veces vivimos como que nunca vamos a comparecer delante de Dios. Y el Señor tiene sus ojos puestos sobre nosotros. Él no solamente quiere que hagamos lo bueno, sino quiere darnos la habilitación para que lo podamos hacer. Y cuando entremos a ver el espíritu de consejo y de poder, vamos a entender más lo que el Señor, cuando nos pide algo, nos habilita con lo que se requiere para hacer. Por eso es que cuando hablamos de cumplir el propósito, necesitamos estas expresiones del Espíritu Santo siendo manifestadas en nuestra vida, que nosotros mismos podamos reconocer: hey, el Señor me habilitó y yo no sabía qué hacer y el Señor me habilitó. Entonces el rey tenía que guardar su compostura, ¿no? Él tenía que sentarse como rey, escuchar a una parte y escuchar a otra parte. Pero ¿cómo se sentía Salomón por dentro? Siendo un joven, él ha de haber estado sentado ahí, enemigos en su reino, personas que creían que había sido un error que él fuera rey porque no tenía la capacidad, no tenía la edad. Algunos tal vez pensaron que debió haber sido otro hijo de David el que debió de haber ocupado su lugar. Ha de haber sido una presión sobre él constante. No faltaba quien decía: va a fracasar, lo va a hacer mal, va a destruir el reino, todo lo que su padre logró lo va a desbaratar. No falta quien hablaba mal. Él no puede agarrar esa gerencia, la debí de agarrar yo. Él no puede dirigir esa empresa, debía de haberla dirigido yo. Él no puede tener ese negocio, de seguro le va a quebrar en cualquier momento. Se casó y ese le va a ir mal. En un año lo veo divorciado. No veo que pueda criar a ese hijo. Pobre niño. Hay tantas cosas que se dicen y él está ahí escuchando y la gente viendo. Y no sé si era uno de los primeros casos que tuvo que juzgar. Ahí estaba en juego su futuro, su reputación, todo. Entonces yo pienso en un Salomón que por dentro estaba temblando y diciendo: yo no sé ni cómo salir, no sé cómo entrar, no sé cómo juzgar a este pueblo. Este pueblo es tuyo y si lo hago mal, Señor, no quiero defraudarte, no quiero fallarte. Pero externamente él guardaba su compostura porque es un rey. Pero tenía un corazón que gemía, un corazón que clamaba, un corazón que decía: Señor, dame sabiduría porque yo no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Dame inteligencia. Y de repente, porque son los de repente de Dios. Y usted debe de tener hambre de ese de repente de Dios. El diablo te quiere meter en una cueva. El diablo te quiere meter en depresión.
El diablo te quiere hacer pensar de que no hay futuro para ti, que no hay esperanza para ti. Pero en medio de la desesperación, en medio de la cueva, en medio de las circunstancias que tú estés viviendo, siempre debe de haber un Espíritu Santo, dame sabiduría. Espíritu Santo, dame inteligencia. Espíritu de sabiduría e inteligencia para poder juzgar y gobernar de acuerdo a tu diseño. Y cuando está ahí, yo no sé cómo ha sido, pero a mí me ha pasado. De repente viene un pensamiento a la vida de Salomón y le dice: tráiganme una espada y partan al niño en dos y denle la mitad a una y la mitad a la otra. Para muchos esa expresión en el primer momento fue sanguinaria. Esa expresión para muchos ha de haber sido: se está burlando, qué desconsiderado, qué malvado que es. Porque el que no tiene sabiduría de Dios juzga por las apariencias, pero no juzga la esencia, no sabe lo que Dios está haciendo. Y verdaderamente Dios estaba haciendo algo, pero nadie lo entendía, solo Salomón lo entendía. Todo el reino estaba cuestionando, las mujeres estaban cuestionando. Sin embargo, la sabiduría diabólica de la mujer que no era su bebé dijo: está bien, hagan así, mátenlo, porque el que está siendo alimentado por la fuente diabólica nunca va a pensar lo bueno. Pero la madre que amaba a su hijo, ella decía dentro de sí: yo prefiero perderlo, pero que viva, porque prefiero no tenerlo para mí, pero que él viva. Y entonces ella reacciona y dice: no, dice: Señor mío, entréguenselo a ella. Y Salomón, entonces, la sabiduría tiene la aplicación e inteligencia de discernir lo bueno entre lo malo, porque él ahora dice: ella está mal, ella es mala, porque ella prefiere, a ella se le murió el de ella y le trae placer que como a ella se le murió, se le muera también a la otra. Nunca lo malo que te ocurra, nunca la injusticia que vivas, nunca las traiciones, la incomprensión, la maldad que tú veas o vivas, permitas que te lleve a moverte a ti en lo mismo. Nunca caigas en ese error. Entonces Salomón dijo: no, désenlo a ella. Y esa fue la aplicación de un espíritu de sabiduría e inteligencia moviéndose en la vida de Salomón. Yo quiero decirte que no hay situación, por muy difícil que sea, que el Señor no tiene una palabra desde su omnisciencia para que tú puedas tomar una decisión en la cual Él te ayude a salir de cualquier condición. Este es un tiempo que como iglesia nosotros necesitamos una oración que salga de nuestra boca todos los días de nuestra vida. Señor, dame espíritu de sabiduría y espíritu de inteligencia para ver desde la esencia, pero también para saber la diferencia entre lo bueno y lo malo, y desde ahí poder tomar decisiones que te agraden, Señor. Espíritu Santo, la sabiduría me hará entender razón. La sabiduría traerá riquezas. La sabiduría me llenará de todo bien preciado. La sabiduría me hará vivir sobre esta tierra largos días. La sabiduría me hará educar a mis hijos para que se conviertan en hombres y mujeres de bien. La sabiduría de Dios es la que sostendrá mi negocio, no son las economías. Es la sabiduría de Dios, y en medio de crisis el Señor me puede dar estrategias para sostenerme. La sabiduría de Dios me hace permanecer en un trabajo a pesar de los cambios de jefe, a pesar de los cambios de dueño. La sabiduría de Dios me da la aplicación práctica para que yo pueda tener una inteligencia espiritual.
Y en medio de todas esas cosas inciertas que acontecen y acontecerán, el Señor me guiará a toda verdad. Oro en este día para que el Señor te dé espíritu de sabiduría e inteligencia. Espíritu de sabiduría e inteligencia. Que cuando tú estés por la vida y te encuentres con un muro, te encuentres con algo que no sabes qué hacer, tú sepas que puedes recurrir al Dios que te quiere guiar, que te quiere hablar, que te quiere mostrar, que te quiere abrir su buen tesoro, el cielo. Dios quiere abrirte puertas que tú no conocías. Por eso es que la Biblia dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. Que el Señor te sorprenda, que te lleve a entrar a su reino, a entrar a lugares celestiales y poder comprender todas las bendiciones espirituales que Dios nos ha concedido, y sobre todo la porción de su Espíritu Santo que está disponible para ti, en el nombre de Jesús. Así es. Y yo veo cómo termina esta historia diciendo que todo el pueblo escuchó el juicio que el rey había hecho. Y entonces todo el pueblo temió por la decisión, por la manera en que él vino y con sabiduría juzgó. Y yo oro en el nombre de Jesús que venga sabiduría sobre tu vida y que otros vean sobre tu vida que definitivamente, así como vieron en Salomón, que tenía que venir sabiduría de Dios sobre él, que la sabiduría de Dios estaba sobre él por la manera en que juzgó. Y ahora en el nombre de Jesús, sea esa sabiduría sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Y des testimonio a otro que no proviene de ti, que proviene del Señor, porque debemos de entender que entre mayor sabiduría adquiramos de nuestro Padre, entre mayor venga sobre cada uno de nosotros, más humilde nosotros tenemos que postrarnos delante de Él, porque esa sabiduría que proviene de Dios nos hace reconocer nuestra condición y nuestra dependencia. Salomón había visto que David, su padre, era humilde y reconocía la dependencia con el Señor. Así es que de esta forma, sea en el nombre de Jesús sobre tu vida. Y había un ambiente de confusión alrededor de Salomón en todo lo que estaba sucediendo, pero ese ambiente de confusión no influyó en su deseo, en su amor, en su hambre, en su enfoque por hacer lo que Dios quería que hiciera, a buscar esa sabiduría del cielo. Oro sobre cada padre de familia, que todo este ambiente de confusión, de temor, no venga a ser ninguna influencia sobre tu corazón para no buscar la sabiduría de Dios. Todo lo contrario, que cada día que tú te levantes y abras tus ojos a cada nuevo día, sea tu hambre, sea tu deseo de buscar la sabiduría de Dios, de vivir en esa sabiduría divina. Y así como Salomón oró y desechó muchas cosas que podían ser para él, amó la sabiduría y pidió sabiduría. Que sea así sobre cada padre, sobre cada madre, sobre cada joven ahí en la casa. Amar la sabiduría de Dios y verás los resultados sobre tu vida. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque no nos has dejado solos, nos has dado todo lo que requerimos y la presencia de tu Espíritu Santo de continuo y para siempre. En el nombre de Jesús, amamos tu presencia, Señor. Gracias. Gracias por lo que estás estableciendo en los fundamentos de cada hogar, de cada persona, por la administración de tu Espíritu Santo. Te damos gracias y te damos toda la gloria y toda la honra a tu nombre. Amén y amén. Gracias por haber estado con nosotros. Le recordamos que hay todo un cuerpo de pastores tras la línea de ayuda, un cuerpo de ancianos tras la línea de ayuda,
recepcionando tu petición, recepcionando tu consejo, una necesidad de consejo. No dejes de escribir, no dejes de compartir lo que estás recibiendo en este tiempo de parte de Dios, lo que Dios está haciendo, los milagros que has recibido. Muchas personas nos están compartiendo acerca de sanidades y otros milagros. A nosotros nos goza darnos cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida, de lo que está recibiendo tu familia. Y fue todo un honor haberte servido en este día. Te pedimos que compartas este link con tus amistades, con todas las personas que conozcas, para que esta palabra que hoy ha bendecido tu vida se extienda a tus familiares, a tus amistades, a tus compañeros de trabajo, y así juntos seamos de bendición para cada uno de ellos. Que el Señor les bendiga. Estés en pendiente de nuestras siguientes transmisiones.